Vale, a ver, imaginemos por un momento un coche bajando por una autopista. Ajá. Digamos que lleva unos 20 años descendiendo por una pendiente súper suave, el motor suena bien, el paisaje es totalmente predecible y bueno, todo indica que el viaje va a llegar a su destino sin sobresaltos. Claro, es como si hubiera un control absoluto de la situación. Las señales de la carretera van indicando año tras año que la dirección es la correcta, ¿verdad? Exacto, la velocidad es segura y todo va sobre ruedas. Pero, de repente, de golpe y porrazo, sin cambiar de marcha y sin girar el volante, el vehículo choca contra un muro invisible. Uf, un frenazo en seco. Eso es, se detiene en seco. Los indicadores del salpicadero se vuelven completamente locos y toda esa inercia positiva que se había acumulado durante 2 décadas desaparece en un instante. ¡Qué barbaridad! Y bueno, hoy en nuestro análisis a fondo, obviamente no vamos a hablar de coches, vamos a hablar de algo muchísimo más vital. Vamos a sumergirnos en la salud y más concretamente en la situación actual del cáncer en Andalucía. Y es un tema denso, pero fundamental. Totalmente. Así que vamos a desgranar esto paso a paso, porque tenemos sobre la mesa una pila de documentos realmente fascinantes. A ver, tenemos los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer del año 2019. Sí, eso es clave. Luego, un informe súper exhaustivo sobre mortalidad por tumores publicado en 2023. Un estudio médico internacional sobre patrones geográficos y, para rematar, un artículo muy reciente de El País que recoge un estudio revelador de la revista científica Gaceta Sanitaria. Y bueno, nuestra misión principal en esta inmersión en los datos es intentar entender un enigma estadístico brutal. Porque, a ver, resulta que después de esas 2 décadas en las que la mortalidad por cáncer en Andalucía no paraba de bajar, de repente, bueno, los números han dado un vuelco dramático y súper alarmante de la noche a la mañana. Es que es un misterio. Y es crucial destacar aquí que para quienes nos escuchan, no estamos ante un simple montón de cifras médicas frías en una hoja de cálculo. No, que va, para nada. Es una radiografía perfecta de cómo elementos que parecen totalmente ajenos a la biología pura, como puede ser la burocracia, el código postal o la propia organización del sistema de salud, pues tienen un impacto directo en todo esto. Un impacto que, digamos, puede ser letal o salvador en la supervivencia frente a la enfermedad. Exacto. Esto va de cómo el lugar de residencia o el simple hecho de esperar en una lista afectan al pronóstico final. Pero bueno, antes de analizar ese choque contra el muro invisible, necesitamos entender un poco de dónde veníamos. ¿Cuál era esa pendiente suave por la que bajaba el sistema? Claro, el contexto histórico es fundamental aquí. Si miramos esa perspectiva histórica, la verdad es que el panorama general invitaba bastante al optimismo. O sea, entre el año 2000 y el 2020 se registró una reducción drástica de la mortalidad por cáncer en Andalucía. Drástica de verdad. Sí, sí. Hablamos de un descenso del 32% en hombres, que se dice pronto, y del 16% en mujeres. ¡Wow! Las tendencias serán de media claramente descendentes, en gran parte gracias a los avances médicos y diagnósticos, claro. Y es que no son pocos los casos de los que hablamos, ¿eh? El volumen es gigantesco. Fíjate, en 2019, los datos del observatorio estimaban nada menos que 45.321 nuevos diagnósticos solo en la región. Es una cifra tremenda. Madre mía, sí. Pero a pesar de esa inmensa cantidad de nuevos casos, la proporción de muertes se estaba reduciendo. Aunque, y aquí es donde las fuentes empiezan a mostrar matices interesantes, esa mejora no era idéntica en todas partes. Ahí está el tema. Los datos de ese informe de mortalidad del que hablabas muestran un patrón geográfico súper marcado dentro de la propia comunidad andaluza. Sí. Es un patrón clarísimo de este a este. Los epidemiólogos, de hecho, lo observan constantemente. Es que es como mirar un mapa meteorológico de Andalucía donde hay una tormenta perpetua que siempre se queda estancada en el suroeste. Exacto, una analogía perfecta. Claro, porque las provincias occidentales, sea Cádiz, Sevilla, Huelva, tienen sistemáticamente la mayor mortalidad por cáncer, con Cádiz liderando el ranking de forma casi continua. Sí, Cádiz siempre aparece a la cabeza. Y claro, si lo pensamos fríamente, si la biología humana es exactamente la misma en Huelva que en Almería o en Jaén, ¿por qué cruzar una simple frontera provincial te cambia tanto las probabilidades de supervivencia frente a un tumor? Bueno, a ver, la respuesta a ese contraste no reside en la genética de la gente de Cádiz o de Huelva. Ya, sería absurdo. Claro, reside, digamos, en la memoria del propio cuerpo y en los patrones históricos de exposición a ciertos factores de riesgo.
El informe subraya de forma muy evidente el impacto brutal del tabaquismo, por ejemplo. El tabaco, siempre el tabaco. Sí, y es que el consumo de tabaco tiene lo que en medicina llamamos un periodo de latencia muy largo. ¿Cómo de largo? Pues, a ver, los efectos biológicos devastadores de fumarse un paquete diario no te provocan un tumor al día siguiente. Tardan 20, 30 o hasta 40 años en manifestar sus peores consecuencias a nivel celular. O sea que básicamente estamos viendo hoy el efecto dominó de decisiones, modas y hábitos de consumo que se establecieron allá por los años 70, 80 y 90. Efectivamente, eso es. Históricamente el hábito tabáquico fue mucho más prevalente en esa zona. Y no solo el tabaco, también la exposición a ciertos entornos industriales o portuarios muy presentes en el occidente andaluz. Claro, la industria naval, los polos químicos. Exacto. Y además destaca un dato muy específico, y es el inicio temprano del consumo de tabaco en mujeres en esas provincias occidentales desde los años 70. Ajá. Por tanto, esa altísima letalidad del cáncer de pulmón que estamos viendo hoy en las estadísticas de Cádiz o Huelva, en realidad no es más que un eco demográfico del pasado. Vale, entiendo. Y bueno, a estos factores de riesgo que son modificables se suman los determinantes sociales crónicos, claro. Sí, el nivel de ingresos y demás. Eso es, el nivel socioeconómico histórico, el tipo de empleo, quiero decir, un empleo predominantemente industrial en ciertas zonas frente al agrícola en otras, pues todo eso ha ido cincelando ese mapa de desigualdades durante décadas. O sea que aunque la pendiente general de la mortalidad iba a cuesta abajo, digamos que algunos territorios ya tenían una inclinación bastante menos favorable desde el principio. Totalmente. Partían con desventaja. Vale, entendido. Teníamos un descenso continuado y bastante sólido, aunque con estas peculiaridades geográficas derivadas del pasado. Sí, Pero ahora vamos a volver a ese coche y a ese choque contra el muro. venga. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Si la inercia estadística de 20 años apuntaba firmemente hacia abajo, ¿qué diablos ha ocurrido recientemente para frenar el coche así, de golpe? Pues según el estudio de la Gaceta Sanitaria, se ha producido un giro completamente inesperado. Un vuelco estadístico tremendo en un periodo muy concreto, el que va desde 2019 hasta 2024. El último sexenio, vamos. Exacto. Los datos publicados revelan una sobremortalidad de 3.701 muertes más de las esperables en ese sexenio. 3.701 muertes. Se dice pronto. Es una barbaridad. Para ponerlo en perspectiva, esto supone una media de 617 muertes extra cada año en Andalucía, algo que desafía cualquier proyección matemática previa. 617 al año. ¡Wow! Se invierte por completo la tendencia. A ver, si en el sexenio anterior, de 2013 a 2018, la región estaba sistemáticamente por debajo del número de muertes esperadas, ¿Sí? pues de repente pasa a estar alarmantemente por encima. Es una ruptura total de la serie histórica. Es que es un frenazo brutal. 3.701 personas que, siguiendo la línea de los 20 años anteriores, pues simplemente no tendrían que haber fallecido. Así es. Y si echamos un vistazo detenido a los datos, vemos que no estamos hablando de un incremento genérico o que esté repartido por igual en todas las patologías, ¿no? Hay picos súper específicos que encienden todas las alarmas. Sí, los datos desglosados son muy llamativos. Fíjate, 820 casos extra en cáncer de colon y recto y 275 en cáncer de mama. Esos dos despuntan de forma clarísima. Y claro, aquí surge la gran pregunta del millón. ¿Qué factor externo puede ser tan masivo, tan sumamente contundente a nivel sistémico, como para que quebrar una inercia de 2 décadas y provocar este exceso de mortalidad tan concentrado precisamente en esos tumores? Bueno, al observar el marco temporal de 2019 a 2024, pues el factor más evidente que nos viene a todos a la cabeza es la pandemia, lógicamente. Claro, el COVID. El informe de 2023 lo detalla perfectamente. Explica cómo la sobrecarga del sistema sanitario provocada por la crisis de la COVID-19 generó unos retrasos masivos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de otras patologías graves. Se paró todo. Se paró el mundo. Se paralizaron programas enteros de detección. Los hospitales se saturaron hasta llegar al colapso absoluto. Y además instaló un miedo muy justificado en la población a acudir a los centros médicos. A ver, el factor pandemia es innegable, ¿eh? Puso toda la red sanitaria mundial del revés. Pero voy a hacer de abogado del diablo por un momento, si me lo permites. Adelante, dime. Si la causa de estas muertes fuera exclusiva y unívocamente el impacto del virus,
La lógica nos dice que veríamos exactamente la misma sobremortalidad con la misma intensidad proporcional en absolutamente todas las comunidades autónomas. Un impacto homogéneo, claro. Exacto. Y sin embargo, revisando ese estudio médico internacional sobre desigualdades, hay un dato sobre los programas de cribado, o sea, las pruebas preventivas, que resulta, demoledor. El dato del colon, ¿verdad? Sí. En el caso concreto del cáncer colorectal, mientras en otras comunidades autónomas se lograba llegar a una cobertura del 100% de la población de riesgo, en Andalucía apenas se alcanzaba el 3,74%. 3,74. Es que ese 3,74% nos indica de forma cristalina que el tejado del sistema ya tenía unas goteras estructurales enormes muchísimo antes de que la pandemia hiciera acto de presencia. Absolutamente. Y de hecho esas goteras son el núcleo real del problema. Lo que muestran las fuentes al cruzar todos estos datos es la formación de una auténtica tormenta perfecta. Una combinación letal. Sí. Es la colisión entre una deficiencia administrativa que ya existía previamente y una crisis sanitaria aguda como fue la pandemia. A ver, para entender el peso real de ese paupérrimo 3,74%, hay que explicar cómo funciona realmente un programa de cribado poblacional. Sí, porque igual la gente piensa que es ir al médico y ya está. Exacto, y no es así. Un sistema preventivo eficaz no se basa en esperar a que el ciudadano sienta dolor o molestias y acuda al médico por su propio pie. Porque entonces ya vas tarde. Exactamente. Se basa en la proactividad institucional. Consiste en una maquinaria logística completa que envía de forma automática una carta y un kit de prueba, la famosa prueba de sangre oculta en heces, al domicilio de cada persona en el momento en que cumple 50 años. Te llega a casa, sin tú pedirlo. Eso es, y claro, cuando una región apenas logra cubrir a menos del 4% de esa población objetivo, lo que significa en la práctica es que esa logística proactiva está fallando estrepitosamente. Se delega todo en el paciente. Totalmente. Se deja toda la responsabilidad de la detección temprana a la iniciativa individual de la persona, o lo que es peor, a la aparición tardía de síntomas. Y claro, cuando dependemos de que aparezcan síntomas evidentes en un cáncer de colon, por regla general ya es tarde. Muy tarde. Y esto nos lleva a un concepto súper importante, la biología pura del retraso. A ver, explícanos esto. Pues mira, un cáncer de colon suele empezar como un pequeño pólipo en el intestino. Es simplemente una anomalía celular que tarda meses o incluso años en volverse maligna. O sea, te da un margen de tiempo brutal. Muchísimo margen. Si el cribado funciona y detecta sangre oculta, se programa una colonoscopia rápida, se extirpa ese pólipo en una intervención ambulatoria que dura 20 minutos y el paciente se va a su casa y sigue con su vida. Muerto el perro, se acabó la rabia. Exacto. Cero mortalidad. Pero claro, si no hay cribado y a eso le sumas una lista de espera de meses para conseguir una consulta con el especialista o para que te hagan una simple prueba diagnóstica porque el sistema está bloqueado, El reloj biológico no se para. ni un segundo. El reloj sigue avanzando. Ese pólipo benigno muta, se convierte en un carcinoma, perfora la pared intestinal y empieza a diseminar células tumorales hacia los ganglios linfáticos y otros órganos vitales. O sea, se pasa de un estadio súper temprano y curable a una metástasis compleja y peligrosa por una simple cuestión de meses esperando una cita médica. Así es la implacable variable del tiempo en oncología. No es como esperar a que la administración te resuelva, yo qué sé, un permiso de obras para reformar la cocina. Claro, el papel aguanta, pero el cuerpo no. Exacto. En la biología del cáncer, un mes más atrapado en una lista de espera equivale a permitir la división celular incontrolada en tu cuerpo. Y así es como una mortalidad que, sobre el papel, era completamente evitable, Porque había cura. porque había cura y tiempo, pues se transforma en inevitable debido pura y exclusivamente a ese embudo administrativo. Madre mía. Y aquí, precisamente aquí, llegamos a un punto donde el estudio publicado en la Gaceta Sanitaria del que se hace eco la prensa plantea una correlación muy directa. Y vamos a ver, y esto es importantísimo aclararlo para quienes nos escuchan, Sí, vamos a matizarlo bien. no estamos tomando partido político aquí ni validando ideologías de un lado o de otro. Nuestra labor hoy es reportar de forma imparcial lo que estas investigaciones científicas ponen sobre la mesa. Y lo que dicen las fuentes literalmente. Exactamente. Y el artículo plantea una hipótesis puramente analítica sobre este colapso.
Señalan que esta caída dramática en la accesibilidad, la falta de oportunidad en el diagnóstico rápido y el incremento salvaje de las listas de espera durante ese sexenio, pues coinciden cronológicamente con cambios estructurales hacia una mayor privatización de la gestión sanitaria en la comunidad. Así es. La investigación apunta a que esa alteración del modelo de gestión de recursos públicos se superpone exactamente en el tiempo con el ensanchamiento de este embudo oncológico y, por tanto, con las más de 3.700 muertes adicionales. Sí. Los autores del estudio analizan detalladamente ese marco temporal y concluyen que efectivamente existe una relación entre la eficiencia global de la red pública y el modelo de gestión que se aplica. ¿Y cuál es el argumento técnico de esa hipótesis? Pues la hipótesis que defienden en la revista científica es que cualquier modelo organizativo que termine restando agilidad o recursos tanto a la atención pública primaria como a la hospitalaria acaba impactando de forma directa e inmediata en las listas de espera. Hace un cuello de botella. Exacto. Y como acabamos de detallar con el ejemplo del pólipo, una lista de espera más larga se traduce de forma inexorable en diagnósticos más tardíos y, por consiguiente, en tumores muchísimo más avanzados cuando por fin se detectan. Claro. Esta es la base puramente científica sobre la que los autores argumentan esa pérdida de la accesibilidad al tratamiento temprano. Entendido. Lo cual francamente nos lleva a la derivada más profunda y dolorosa de toda esta inmersión en los datos. Porque, a ver, llevamos un buen rato analizando el fallo del sistema, la macrogestión de recursos y la biología molecular de las células. Sí, los grandes números. Pero, ¿qué significa todo esto en el fondo a pie de calle? Pues significa que enfrentarse a este gigantesco atasco del sistema sanitario no es igual para todos. Ni mucho menos. Existen unos condicionantes sociales y sobre todo económicos que terminan decidiendo, de facto, quién puede esquivar el peligro y quién se queda atrapado en el túnel. Totalmente. Y los informes del Observatorio del Cáncer aportan una luz crudísima sobre esta realidad tan desigual. Dejan patente, con números en la mano, que la enfermedad actúa de todo menos democráticamente. Los datos de vulnerabilidad son tremendos, ¿eh? Son durísimos. Fíjate que para el año 2019, en toda España, ya se estimaba que un 10% de las personas diagnosticadas de cáncer estaban en una situación de riesgo socioeconómico. 1 de cada 10. Y si bajamos la lupa a la escala andaluza, los datos identifican casi 5.000 incidencias anuales en personas que se encuentran en riesgo laboral agudo. Hablamos de parados de larga duración. Parados de larga duración, sí, pero también autónomos en situación de extrema vulnerabilidad o trabajadores precarios con ingresos inferiores al salario mínimo. Pensemos en la mecánica de esto a nivel práctico. Si el sistema de salud público entra en un colapso temporal y conseguir, no sé, una cirugía urgente o un escáner requiere una espera de 8 meses, 8 meses vitales. el desenlace clínico de esa persona se bifurca totalmente según su capacidad económica. O sea, disponer de una cuenta bancaria saneada te permite acudir rápidamente al sector privado, pagar miles de euros de tu bolsillo por esas pruebas diagnósticas, operar el tumor a tiempo y ganar unos meses biológicos decisivos. Un salvavidas financiero, literalmente. Claro. Sin embargo, para quien se encuentra en exclusión social o vulnerabilidad extrema, la única vía posible es aguantar estoicamente en la lista oficial. En este escenario de saturación, el dinero compra, literalmente, tiempo clínico. Y el tiempo clínico, como nos has explicado antes, es sinónimo absoluto de supervivencia. Es que esa es, en esencia, la privatización del tiempo de supervivencia. Qué frase más dura, ¿eh? Es dura, pero es la realidad que reflejan los datos. Y ojo, que la vulnerabilidad no se limite exclusivamente a los ingresos económicos. El aislamiento social juega un papel igualmente devastador en todo este proceso. Cierto, el tema de la soledad. El observatorio recoge que anualmente en Andalucía más de 7.200 personas diagnosticadas de cáncer viven en absoluta soledad. 7.200. Y a esto le debemos añadir más de 10.000 nuevos casos en parejas que superan los 65 años. Aquí entra en juego un fenómeno sociológico capital que abordan todas las fuentes y es el llamado envejecimiento del envejecimiento. Explícanos un poco este concepto, por favor. Pues mira, la esperanza de vida en nuestra sociedad ha experimentado un aumento fantástico en las últimas décadas, situándose en torno a los 79 años para los hombres y más de 84 para las mujeres. Es un gran logro. Sí, por supuesto. Pero ese éxito demográfico conlleva, inevitablemente, un altísimo incremento de la dependencia física y emocional. Claro, mayor esperanza de vida significa que muchísima más gente atraviesa esos últimos años de su vida con una fragilidad enorme. Exactamente.
A ver, enfrentarse a un tratamiento oncológico exige una logística personal extenuante. Hablamos de desplazamientos constantes y físicos al hospital, ingresos de urgencia por bajadas de defensas de madrugada tras la quimioterapia, Cuidados postoperatorios, la comida. el soporte nutricional, sí. Afrontar todo este recorrido tan arduo sin una red familiar o de amistades que sostenga al paciente multiplica exponencialmente el riesgo biológico de que ese tratamiento fracase. Es que si conectamos esa soledad y esa vulnerabilidad económica con la ausencia total de políticas preventivas que comentábamos antes, la fotografía general es devastadora. Es un callejón sin salida para muchos. Piensa en ello. Si una persona mayor vive sola, con recursos muy limitados, y el sistema no ejerce una proactividad férrea, o sea, mediante un programa de cribado del 100% que le mande la prueba directamente a su buzón o licite de oficio, Esa persona no va a ir al médico por iniciativa propia. las posibilidades de que se desplace voluntariamente a un centro de salud, coja cita, pida pruebas preventivas, son ínfimas. Simplemente desaparece del radar institucional hasta que, un mal día, acude a urgencias con dolores terribles y se encuentra con un tumor en fase ya crítica. Y los estudios internacionales que hemos analizado confirman precisamente ese sesgo y además de forma muy numérica demuestran que los hombres pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos registran sistemáticamente las tasas de participación más pobres en cualquier cribado preventivo. Especialmente el de colon, imagino. Especialmente ese, sí. De esta manera, la desigualdad social funciona en la práctica como un gran acelerador de la enfermedad. A ver, cuando un sistema de salud público es robusto, rápido y proactivo, opera en la sociedad como un gigantesco igualador social. Da igual quién seas o cuánto ganes. Exacto. Detecta los tumores a tiempo sin importar tu nivel de ingresos o el tamaño de tu red familiar. Pero en el instante en que ese sistema público empieza a padecer embudos de gestión, retrasos crónicos o colapsos, las grietas del sistema se convierten en abismos insalvables. Claro. Ante la ausencia de ese escudo público, son tu patrimonio económico y tu entorno familiar quienes amortiguan el golpe. Y si esos factores privados te faltan, pues quedas totalmente a merced del avance del cáncer. Así de crudo y así de real. Es sobrecogedor hacer este recorrido completo a través de los datos. Quiero decir, comenzamos este análisis celebrando un éxito histórico indudable, ¿no? 20 años de descenso sostenidos en la mortalidad tumoral en Andalucía. Un progreso espectacular, sin duda. Un progreso que además se mantenía firme pese a heredar esa altísima exposición histórica al tabaco y a factores industriales en las provincias occidentales como Cádiz o Huelva. Sí, iban contracorriente, pero mejoraban. Pero luego nos hemos dado de bruces contra ese muro invisible levantado entre 2019 y 2024. Son 3.701 muertes que, sencillamente, dinamitan todas las expectativas estadísticas. Rompen una tendencia consolidada de 20 años, de un plumazo. Y castigan de forma letal a tumores concretos como los de mama y colon, que, bueno, como hemos visto, dependen de forma absolutamente vital de que el reloj del diagnóstico sea rápido. Y el análisis exhaustivo de todos estos informes lo que nos sugiere es que la causa de este vuelco estadístico es profundamente multifactorial. Es un problema sistémico. Sí, Tenemos, por un lado, el impacto irrefutable del colapso mundial provocado por la pandemia, que congeló durante meses el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades graves. el gran apagón. Pero, y esto es lo importante, junto a ese evento agudo han aflorado deficiencias estructurales graves y que ya eran preexistentes, como esa bajísima tasa de cobertura en prevención del cáncer colorectal, ese 3%. Que ya estaba ahí antes del virus. Exacto. Y a todo ello, pues se le une la hipótesis analítica que vincula la dificultad de acceso a la atención médica con las alteraciones en el modelo organizativo y de gestión. Que genera esos cuellos de botella. Toda esta suma de factores crea unos embudos y unas demoras que al final terminan castigando con una dureza implacable a las rentas más bajas y a las personas que, por desgracia, transitan su ancianidad en soledad. Tras repasar toda la documentación, resulta evidente cómo la biología y la propia administración pública se entrelazan de un modo indivisible. La narrativa tradicional siempre nos ha sugerido que la lucha contra el cáncer se libra de forma exclusiva, no sea a través de la lente de un microscopio, ¿verdad? Sí, en un laboratorio inmaculado. Descubriendo mutaciones genéticas punteras o diseñando fármacos innovadores.
Pero lo que demuestran de forma incontestable las cifras de este periodo es que esa misma guerra se está ganando o perdiendo en la eficiencia de un simple departamento de gestión de citas médicas. Totalmente. Se libra en la capacidad logística de un gobierno autonómico para asegurar que esos kits de cribado lleguen a absolutamente todos los buzones a tiempo. Y se deciden las políticas de salud pública que blindan la equidad de acceso. Para que el tiempo de espera no dependa nunca de tu cuenta de ahorros, claro. Exacto. Y se sostiene también en el diseño de ayudas sociales para combatir la soledad de nuestros mayores. Al final, todo conforma un gran tejido donde el código postal de un paciente y su biología molecular están, nos guste o no, íntimamente conectados. Resulta ser un ecosistema enormemente revelador. La epidemiología y la salud pública demuestran que el comportamiento de la célula tumoral representa únicamente la mitad del problema. Y la otra mitad. La otra gran mitad radica en cómo nos organizamos social e institucionalmente frente a ese comportamiento celular. Por eso, al cerrar el análisis de todos estos datos, creo que es muy pertinente lanzar una reflexión final para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos, dale una vuelta a esto. Una idea para cuestionar ciertos enfoques más tradicionales. Verás, solemos asumir casi por defecto que la agresividad de un cáncer depende exclusivamente de su naturaleza intrínseca, ¿no? De lo rápido que muta y se divide esa célula en concreto. Sí, culpamos a la biología pura. Pero, a la luz de estas más de 3.700 muertes adicionales y sabiendo a ciencia cierta que la detección precoz es la cura más eficaz de la que dispone la medicina moderna, ¿cabe plantearse una reformulación radical? Te escucho. ¿No debería empezar a considerarse una silla vacía en una sala de espera durante meses o un retraso puramente burocrático en la programación de una cirugía, ¿no?, como un mero tropiezo administrativo, sino como un factor de riesgo biológico de primerísimo orden? ¡Wow! Es una reflexión tremendamente potente para dimensionar nuestra propia vulnerabilidad frente a las estructuras que, en teoría, nos sostienen. Ahí lo dejo. Y con esta incógnita final nos despedimos por hoy. Ha sido un recorrido denso, complejo y rebosante de matices, pero absolutamente fundamental para poder comprender el mecanismo tanto humano como administrativo que subyace bajo estas alarmantes cifras. Ha sido intenso, desde luego. Agradecemos enormemente la compañía a todos los que estáis al otro lado de los auriculares en esta profunda inmersión analítica. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer diseccionar todos estos datos.